Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Copas y Comité de Convivencia Laboral aplicadas en el Reglamento de Higiene y Seguridad. Nos acompaña nuestra experta Erika Serrano, ingeniera ambiental especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida. Hola Lina, buenos días, ¿cómo vas? Buenos días para todos, qué rico que nos estén acompañando pues el día de hoy en esta conferencia tan interesante de nuestros 4 módulos. Hoy vamos en la tercera de todo este compilado de reglamento de higiene y seguridad. Entonces, pues bueno, vamos muy bien. La semana pasada generamos mucha expectativa con todo el proceso de las matrices, han estado por ahí preguntando algunas cositas, entonces bueno, de pronto más adelante para los que no alcanzaron a estar en la conferencia o algo, pues podemos hacer otro ejercicio, pero pues la idea hoy es enfocarnos en el reglamento de higiene y seguridad, pero desde el punto de vista de los comités legales.
Este punto nos pareció muy interesante destacarlo porque en las compañías pues, se cumple en algunas ocasiones como con todo lo que pide la norma, ¿no? El comité COPAS, el comité de convivencia, el comité de esto, la reunión de esto, la capacitación de esto, pero muchas veces no se mira la minucia y el compromiso al que estamos expuestos o al que estamos ligados. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Son bastantes diapositivas, porque es un tema muy denso a nivel de compromisos o obligaciones legales, pero se las dejo para que tengan como el soporte de dónde consultar. Sin embargo, vamos a enfocarnos en los puntos resaltados, que es como a lo que nos compete. Y pues al final, si tienen dudas o inquietudes, bueno, para eso estamos. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Definir los comités legales dentro del Reglamento de Higiene y Seguridad en el marco del sistema de gestión en el sector de la construcción. Esto no quiere decir que no aplique para otras compañías, claro que sí, para otros procesos productivos, claro que sí. Simplemente que nuestro enfoque siempre es sector construcción, porque pues es la liga o es el lineamiento que tenemos desde Positiva RL en todo este proceso de obras civiles. Entonces, pues bueno, arranquemos a ver cómo nos va y pues cualquier cosa, al final podemos aclarar las dudas con las preguntas. Resulta que dentro del esquema legal tenemos dos comités legales, que son el COPAS y el Comité de Convivencia Laboral, digamos que es lo que está establecido ahora. Entonces, arranquemos con el COPAS dentro de la Resolución 2013 de 1986. Luego miraremos el Comité de Convivencia Laboral estructurado dentro del marco legal. Ustedes me dirán a mí, bueno, pero ¿cómo así? Tú estás hablando del reglamento de higiene y ahora ¿por qué hablas de comités? Si ustedes recuerdan la conferencia pasada, vamos a mostrar aquí un momentito para que la conferencia pasada, no, sí, en el lineamiento pasado, recuerdan que de estos 4 módulos que tenemos proyectados, llevamos 3 y en el primero se habló de cómo construir un reglamento de higiene y seguridad industrial en este caso. Pues fíjense que aquí este ejercicio lo hemos ido desarrollando dentro de esas 3 conferencias que llevamos hoy. Entonces, hoy nos corresponde el artículo 2 del reglamento de higiene que tenemos como modelo que pues ustedes se les mostró en la conferencia inicial. Entonces, fíjense que aquí dice que la empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo y el Comité de Convivencia Laboral de conformidad con las normas que se establezcan para tal fin dentro de la matriz legal del sistema de gestión. Entonces, desde el reglamento se está estableciendo estos comités y ese es el objetivo, que ustedes puedan llegar a constituir esta estructura del reglamento de higiene. Es como si el reglamento de higiene fuera como su resumen ejecutivo de todas las obligaciones legales que ustedes tienen. Eso es como el enfoque que queremos darle con estos 4 módulos de reglamento de higiene. Entonces, la idea hoy es mirar los comités legales, cómo están vinculados o cómo vincularlos dentro del reglamento de higiene y por qué debo hacerlo para que yo pueda cumplir con esa matriz legal que tengo asociada a mi reglamento de higiene. Entonces, por eso quería traerles esta presentación del reglamento para que recordáramos por qué está enmarcado dentro de la presentación del día de hoy. Entonces, arrancamos con nuestro COPAS. Bueno, entonces la resolución 2013 es la que reglamenta como toda la estructura y el funcionamiento del comité. Básicamente nada del otro mundo que ustedes no sepan, que nos aplica para 10 o más trabajadores. Si son menos, entonces aplica un vigía. Cuántos representantes deben haber por cada una de las partes. Importante, si tenemos 2 o más establecimientos de trabajo, se podrán conformar varios COPAS de acuerdo a la estructura interna que tenga la organización. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la empresa se llama Constructora Coquito. Entonces, Constructora Coquito tiene 5 obras. Entonces, lo que podemos hacer o lo que la norma nos permita es tener COPAS de la Constructora Coquito, obra 1, COPAS Constructora Coquito, obra 2, COPAS Constructora Coquito, obra 3, 4 y 5. En ese orden de ideas, la norma no lo permite. ¿Qué es lo importante? Que haya retroalimentación en todo el ejercicio, porque pues no pueden funcionar como procesos independientes. Digamos que funcionaría para la facilidad de las reuniones y todo este rollo, pero pues en teoría deben ser dentro del mismo sistema de gestión. ¿Qué nos dice también la norma? Elegidos por 1 año y pueden ser reelegidos. O sea que no es que el COPAS tenga vigencia de 1 año, es que los miembros se eligen por 1 año y pueden ser reelegidos, pero anualmente lo que nos está diciendo la norma es que hay que hacer convocatoria, constitución y elección del comité o reelección de los anteriores. Bueno, una vez al mes hay que hacer reuniones durante el horario laboral y dentro de un local o frente de trabajo de la empresa. Ahorita que estamos con todo este proceso de pandemia y todo, en el caso de nuestros clientes o proyectos, estamos haciendo reuniones virtuales
que permitan seguir cumpliendo con este escenario, pero también controlando el tema de riesgo de estarnos reuniendo, aglomerando en los centros de trabajo sin la necesidad que se requiera, ¿no? También es importante, mire que aquí hay algo importante. En caso de accidente o riesgo inminente, el COPAS se reunirá con carácter extraordinario. Esto es un tip que muchos de ustedes no saben o no han leído entre líneas de la norma. Mire lo que nos dice, que se debe reunir el COPAS dentro de los 5 días siguientes a la ocurrencia del hecho. O sea, vamos a suponer que hicimos una inspección en la obra y encontramos un trabajador que no está conectado a su punto de anclaje. Eso es una condición de riesgo, ¿cierto? Donde pudo haber ocurrido un accidente o un riesgo inminente de un evento que puede llegar a generar un accidente. Significa entonces que ahí el COPAS se debe reunir. Fíjense el tema como tan complejo a lo que nos dice la norma, ¿no? Entonces yo tendría que tener reuniones COPAS mensuales más las extraordinarias. Vamos a suponer que me audita el ministerio o una entidad y me dice, ok, tú me dices acá en tus actos de condiciones estándar y subestándar que tuviste 3 incidentes. ¿Dónde está la reunión del COPAS extraordinaria de esos 3 incidentes? No está. Entonces hay un incumplimiento. Fíjense lo que dice la norma. En caso de accidente grave o riesgo inminente, el COPAS se reunirá con carácter extraordinario. Entonces aquí no necesito tener el accidente para que el COPAS se reúna con carácter extraordinario. O sea que en conclusión, señores empleadores, entre menos controlen sus riesgos, más veces tendrá que reunirse el COPAS, más te afectará el tema de tiempo y el tema del personal, digamos, como ocupado en temas de COPAS, porque no se están controlando los riesgos derivados de la actividad que generas. Entonces, importantísimo eso. Y mire lo que dice también la norma, dentro de los 5 días siguientes a la ocurrencia del hecho. O sea, no es que me reuní en 3 meses después de que, ay, por allá me encontré el trabajador desconectado. Ah, sí, venga, nos reunimos. No, es 5 días después de la ocurrencia del hecho. O sea, es un esquema normativo. No puedo decir que es a los 10 días ni a los 15 días, sino a los 5 días y lo debo soportar. Entonces, ese es un tip muy importante para ustedes, ¿no? Bueno, el artículo 11, las funciones normales del comité, que ustedes ya las conocen, igual ahí se las dejo para que las tengan como en el radar. Sin embargo, es importante este punto, el literal D del artículo 11, de por qué encontramos estos comités dentro del reglamento, o por qué sugiero yo dentro de las conferencias que los comités se deben incluir dentro del reglamento, porque aquí dice que la función del comité es vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, digamos que esto es del 86, no maneja la terminología del 1072, la empresa debe realizar la empresa, de acuerdo con el reglamento de higiene y seguridad, las normas vigentes, promover su divulgación y observancia. O sea, lo que me está diciendo aquí la norma es que el COPAS está obligado a hacer vigilancia, control y seguimiento a las actividades de SST de acuerdo con el reglamento de higiene y seguridad. Entonces, por eso digamos que estamos ligando a que los comités deben ir inmersos o deben ir relacionados dentro del reglamento de higiene, ¿no? Algo importante que nos menciona aquí la norma es informe sobre accidentalidad y enfermedades laborales. Dice periódicamente, entonces aquí no dice cada cuánto, dice periódicamente. Entonces eso se puede definir en el acta COPAS donde se haga la constitución o en una primera reunión o en una de las actas si no lo han hecho, entonces lo pueden definir cada cuánto el comité va a revisar los informes sobre accidentalidad. Digamos que uno podría decir, como más adelante habla de que el comité, en la 1072 habla que el comité debe presentarle informes a la gerencia sobre esto, entonces uno podría decir que en la revisión gerencial, que es anual, se podría hacer como toda la estructura, entonces hay que ligar mucho, pero hay que dejarlo documentado, escrito, cada cuánto es ese periódicamente, ¿ok? Es importante tener en cuenta lo que nos menciona el artículo 16, porque esto me preguntan mucho en las obras con el tema de, tengo una obra con 12 contratistas haciendo 12 actividades diferentes, entonces, ¿qué hago con todos estos temas de COPAS? Entonces, mire que la norma en esto es muy sabia y nos dice, cuando 2 o más empleadores adelanten labores en el mismo lugar, podrán convocar a sesiones conjuntas a los respectivos comités de medicina, higiene y seguridad, o sea, el COPAS, y adoptar de común acuerdo las medidas más convenientes para la salud y la seguridad de los trabajadores. Se procederá en la forma indicada en este artículo cuando concurra contratantes, contratistas y subcontratistas en el mismo lugar de trabajo. Mire que la norma es muy sabia y esto muchas personas no lo han tenido en cuenta y esto es otro tip. Entonces, yo tengo una obra con 12 contratistas, lo que la norma me está diciendo es,
son dos empresas trabajando en el mismo lugar de trabajo, valga la redundancia, y están expuestas a las mismas condiciones, pues convoquen una sesión conjunta de esos comités. Entonces se puede reunir los comités de las 12 empresas y esa acta que se levante ahí le sirve a las 12 empresas contratistas como soporte de reunión. Entonces miren lo chévere que es hacer como ese análisis metódico de esta normatividad. Eso es otro punto para que lo tengan en cuenta, ¿no? Además de todo el proceso, entonces el decreto 1072, que es nuestro decreto único reglamentario del sector trabajo en el año 2015, entonces también trae algunos temas de COPAS que vamos a resumir acá para que los tengamos en cuenta dentro del cumplimiento normativo. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí es por eso que ya no hablamos del Comité de Higiene y Seguridad y Medicina y todo este rollo, sino que en el artículo de 2246.2, bueno, 22462, en las definiciones ya no es comité paritario, salud ocupacional, sino comité SST, entonces por eso ahora se llama COPAS, pero pues era, pues digamos, como para el brochazo para los que de pronto todavía se nos confundan con el comité paritario o con el COPAS. Mire lo importante que nos dice el artículo 22465 del 1072. Habla de la política, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener una política dentro de nuestro sistema de gestión. Y mire lo que dice, esta política debe ser comunicada al comité paritario o el vigía según corresponda. O sea que debería haber un registro de, no sé, el director HCE divulgando la política del comité paritario para que el comité paritario esté enterado. O sea, entonces empecemos a hacer como, no sé, una checklist. Entonces, ¿política tengo? Sí. ¿Ya se la divulgué a los trabajadores? Sí. ¿Ya se la divulgué a los directores de proceso? Sí. ¿Ya se la divulgué al COPAS? No. Entonces, acta de divulgación o formato de asistencia, como ustedes lo quieran hacer, al COPAS de la política, ¿ok? También habla las obligaciones de los empleadores con relación al COPAS. Mire lo que dice el numeral 4 del artículo 22468, que el empleador debe definir unos recursos, ¿sí? Y también dice, pues obviamente que para el funcionamiento del sistema de gestión, bueno, bla, bla, bla. Pero dice que para que los responsables de la seguridad en el trabajo de la empresa, el COPAS o el vigía puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. Cuando hablamos de recursos, entonces, ¿qué dice? Que yo debo asignarle a mis trabajadores, vamos a suponer que tengo 4 representantes del comité que se van a reunir, los recursos que debo asignarle, ¿cuáles son? Entonces, la oficina donde se puedan reunir, los medios electrónicos o físicos con los que ellos puedan hacer sus reuniones. Adicional a eso, el tiempo, el recurso tiempo que yo debo asignarles a ellos para que puedan reunirse. Entonces, esto es súper importante porque está establecido por ley y no es como, no, reúnan todas las reuniones COPAS y nos reunimos una vez al año y con esa acta vamos. No, porque eso no lo define la norma y entonces el recurso estaría mal invertido de acuerdo a lo que nos exige la norma. También es obligación de los empleadores dentro de la participación de los trabajadores. Acuérdense que la norma habla de participación y consulta. Dice que se deben adoptar las medidas de seguridad para control de los riesgos con la participación de los trabajadores y sus representantes del COPAS. O sea, que significa que todo este tema de participación y consulta es fundamental que documente la participación del COPAS en estos procesos. Además, dice que el empleador le debe informar a los representantes del COPAS cómo vamos en el tema del sistema de gestión y las recomendaciones. Ustedes recuerdan en una conferencia pasada que nosotros hablábamos de estas empresas chiquititas que de pronto no tienen como toda la estructura porque no tienen un especialista, bla, 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 pero se dedican al sector de la construcción y pues automáticamente nos aplica el artículo 16 de la 0312. Entonces, ¿qué significaría esto? Que si yo tengo digamos como un diagnóstico, una autoevaluación de mis estándares, lo que yo evalúe o yo califique ahí, se lo debo informar a los trabajadores y se los debo informar al COPAS para que el COPAS tome medidas de control y seguimiento sobre la empresa, sobre las actividades que debe implementar la empresa, para subir esa puntuación, para poder garantizar que estamos en mejora continua dentro del proceso de cumplimiento legal. Entonces, mire que eso debe documentarse también. Bueno, hay una obligación de la ARL que menciona el decreto 1072 con respecto a los comités, que es el 22469, que es que la ARL debe capacitar al COPAS en los aspectos relativos al sistema de gestión. Entonces, digamos que nuestras ARLs
en este caso, pues en Positiva somos muy juiciosos con ese ejercicio, deben dar la capacitación al comité y debe quedar un soporte. Entonces, el asesor de la ARL que visite su compañía, hace la capacitación al comité para que cumpla con los lineamientos establecidos en la normatividad para garantizar el cumplimiento de esta obligación. Entonces, eso también debe quedar soportado, ¿no? Dice que el programa de capacitación debe ser revisado mínimo una vez al año. ¿Y quién participa? El COPAS. Muchos de nosotros actualizamos nuestro plan de capacitación, pero lo hacemos conforme de pronto los índices de accidentalidad, la matriz de peligros, pero de pronto no metemos la participación del COPAS, no queda registrado y estaríamos incumpliendo un esquema normativo. Fíjense cómo hay que ser de juiciosos y rigurosos con este tema. Documentos soportes, pues la conformación del COPAS, ¿cada cuánto? Cada año. Y pues todas las actas de reuniones que se generen, ya sea en las reuniones mensuales obligatorias, ordinarias o de las extraordinarias derivadas de los eventos como accidentes o hallazgos de riesgo inminente. Algo importante que nos menciona el 1072 en el artículo 224631 es que en la revisión de la alta dirección, que todos sabemos que debe ser anual, dice que estos resultados, la alta dirección deben ser divulgados al COPAS. Entonces, fíjense que una cosa es que se reúna la alta gerencia con el director del sistema de gestión y los directores de proceso y hagan toda su revisión gerencial anual muy estructurada, pero muy seguramente no hay un registro en tu compañía donde esa revisión gerencial se le divulgue al COPAS. Entonces, es un archivo o es un registro que debes levantar porque la norma te lo pide. La norma habla también que para la investigación de accidentes de trabajo, el equipo investigador debe haber un representante del COPAS. Bueno, esto ya lo sabíamos. También habla algo de mejora continua, que es un tema también importante mencionar. En el artículo 224634 habla que una de las fuentes para identificar oportunidades de mejora dentro de esta mejora continua son las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el COPAS. Entonces, fíjate que volvemos con nuestro checklist. ¿Dónde tienes tú la participación y consulta donde los trabajadores y el COPAS hagan recomendaciones para que tú tengas mejora continua en tu sistema de gestión? ¿Eso está registrado? ¿A través de qué? De los buzones, a través de los correos. Eso debes establecerlo, documentarlo y soportarlo. Bueno, con todo este proceso del comité COPAS, que ya ustedes tienen ahí el marco legal, pues viene otro comité que es el Comité de Convivencia Laboral. A mí me gusta mucho colocarle siglas a las cosas porque a veces son tantos temas legales que uno como que se confunde: reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene, reglamento de no sé qué, política de esto, comité de los... Entonces uno como que empieza. Entonces yo lo que hago es que así como hay COPAS, pues al Comité de Convivencia le pongo una sigla y entonces ya sé que tengo reunión COPAS, tengo reunión de COCOL, tengo reunión de no sé qué, y es un poquito más fácil. Por eso pues, pero no es porque esto esté dentro de la norma. Bueno, para que nos vayan para buscar qué es COCOL. ¿Listo? El Comité de Convivencia Laboral tiene un marco legal interesante y pues digamos que está reglamentado por resoluciones. La 652, que es la que establece la conformación y el funcionamiento del comité, y la 1356, que modifica parcialmente esa 652. Digamos que de ahí es que nos vamos a pegar en esta conferencia, en esta mitad de conferencia que nos queda. ¿Por qué se enfoca en esos marcos legales? Porque existe una ley 1010 de 2016, digamos, que se deriva de todo este proceso para el marco de control, hostigamiento, estos rollos de los temas de acoso laboral. Entonces, por eso nos vamos a enfocar en las resoluciones, que son las que establecen la conformación y funcionamiento del comité, más no en el punto de acoso laboral como tal, porque eso ya sería tema para otra conferencia. Y digamos que zapatero a tus zapatos, estos temas, digamos, como de procesos a nivel de acoso, psicología, el proceso es mejor que lo maneje la persona competente. Yo tengo el conocimiento, pero pues no hasta el nivel profundo que de pronto quisieran ustedes tener en estas conferencias. No todos sabemos de todo, pero bueno. ¿Qué nos dice la normatividad con respecto a los comités de convivencia laboral? Entonces, ¿a quién le aplica? Pues a todos los empleadores públicos, servidores, a los trabajadores dependientes y a las ARL, o sea, a todo el mundo. Los que tenemos una empresa, obviamente. Nos dice que la conformación es esto, aquí tiene como lo que decía la 652 y lo que modificó la 1356. Yo lo quise fue unificarles para que tengan un criterio claro y no se vayan a confundir con las dos normas que me pide y que no me pide. Entonces, como fue modificado, aquí les metí todo en una sola presentación. El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes, ¿cierto? En el caso
que quieran tener más representantes del comité porque la empresa es muy grande y estos 2 representantes no darían abasto, bienvenido sea, la norma no te limita en cuanto a más. La norma sí te establece el mínimo, pero el máximo lo puedes establecer tú dentro de tu procedimiento, dentro de tu manual, dentro de todo lo que tenga que ver con este tema de convivencia laboral. Si tenemos menos de 20 trabajadores, pues 1 y 1 y pues no hay problema porque la norma te lo permite, siempre y cuando se cumpla con el proceso de elección, el acta de la Constitución, las reuniones, bla, bla, bla. Mire que aquí hay algo importante que quisimos destacar desde nuestra perspectiva. No nos vamos a meter como en el tema psicosocial ni en el tema de talento humano, porque vuelvo y digo, no es nuestra competencia. Todos sabemos cosas fundamentales, pero a nivel interno ya cada compañía maneja estos 2 temas como considere el tema de talento humano y todo. Pero aquí sí me parece importante resaltarles que la norma sí te exige que los integrantes del comité preferiblemente contarán con competencias actitudinales y comportamentales. O sea que cuando uno va y dice, bueno, señores, postúlense al COPAS, al Comité de Convivencia, perdón, y ¿quién? Entonces estos 5, votamos, este sacó 30 puntos, listo, chévere, ganó y convocado y elegido, y aquí está Pepito Pérez, divino. Pero resulta que Pepito Pérez no tiene competencias actitudinales y comportamentales. ¿Cómo haces tú para demostrar eso, para hacer gestión, para poder? Entonces, hay que establecer un tema interno a nivel de selección, talento humano, todos estos rollos de los manuales de funciones y todo esto, de cómo o contratar el personal con las habilidades o generarle esas habilidades a través de los procesos de gestión humana, dentro de las capacitaciones, el tema psicosocial y como todo este rollo de convivencia a nivel de talento humano. ¿Cómo van a desarrollar esas competencias en las personas? ¿Por qué? Porque nos habla que las personas que conformen el comité preferiblemente, no dice que es obligatorio, pero cuando dice preferiblemente te está diciendo, tenlo en cuenta porque si algo pasa, yo cuando te revise como entidad o te haga seguimiento, ¿cómo me demuestras tú que hiciste este control? Las personas deben tener estas actitudes comportamentales, estas competencias actitudinales y comportamentales, precisamente porque es un tema muy delicado, el tema de la convivencia laboral, y por eso es importante que se haga el ejercicio de que las personas que se vayan a postular o que se vayan a elegir dentro del comité, se les haya dado las herramientas para que desarrollen estas competencias, como las que menciona aquí la norma: respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética, y habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. Vamos a suponer, y no lo digo, digamos, como en la jerarquía de director, gerente, obrero, ayudante, raso, no. Lo digo es, por ejemplo, si tú eres del comité de convivencia y el que está siendo denunciado por acoso es un director de proyecto, de obra, un director de proceso, y la persona que hace la denuncia es la señora de la cafetería, por ejemplo, y uno de los miembros del comité es, no sé, el almacenista de la obra tal, y es un chico que de pronto no tiene la capacidad de hablarle o sea, se intimida nomás de hablarle al director de la obra o al gerente que está siendo acosado, pues no va a ser muy objetivo ese comité o ese proceso que va a llevar el comité, y se puede tergiversar. ¿Por qué? Por intimidación, porque la persona de pronto no tiene el carácter, o porque de pronto la persona no es imparcial, porque dice, no, es que la señora de los tintos de la cafetería es de mi mismo rango de jerárquico, de mi mismo rango social, educativo, como lo quieran llamar, y es mi amiguis, entonces yo pues con toda contra el director y nos vamos y la denuncia y entonces no seríamos imparciales. Por eso es importante, señores de recursos humanos que de pronto nos estén escuchando, o chicos HCS que transmiten este mensaje, la empresa debe garantizar que el personal que participe en el comité por lo menos desarrolle estas competencias para que pueda de alguna forma demostrarse en el ejercicio de la operación chévere y dinámica de esto, que esto funciona. No es como elegir ahí a 2, 3 personas por elegirlas, firme aquí, reunámonos y cumplamos con esto, sino porque esto realmente está enfocado a prevención. Entonces, pues, es una recomendación y la norma lo establece. Bueno. La norma también establece que el representante, el empleador nombrará directamente a su representante, los trabajadores a los suyos, igual que se elige como en el COPAS, ¿verdad? Y mire que aquí sí dice algo importante en el artículo 4, que fue modificado, dice que las entidades públicas y las empresas privadas deberán conformar un comité por empresa y podrán voluntariamente integrar comités de convivencia laboral adicionales. O sea que aquí
me da la flexibilidad de un comité de convivencia y tener como la misma estructura que hablábamos ahorita en el COPAS. Sin embargo, aquí la norma sí no me dice que cuando sean los mismos contratistas y dentro de la misma estructura se puedan reunir y hacer conjunto, porque ya esto es un tema mucho más enfocado como al tema del conflicto de acoso y ustedes saben que eso se debe manejar con ética y con mucha discreción, entonces no sería tan chévere como en una obra con 300 trabajadores allá reunidos, 12 contratistas, ay, es que usted me miró, no me miró, pues ahí se pueden generar inconvenientes y en lugar de hacer más, pues hacemos menos. La norma también nos dice que el periodo del comité son 2 años. El COPAS nos hablaba de 1 año y el comité de convivencia laboral nos habla de 2 años. Entonces, hay que tener en cuenta que pues se debe cumplir con esos periodos. Lo ideal sería que fueran, digamos, como en el mismo escenario para uno estar con una lección anual, pero bueno, digamos que la norma es muy práctica en este tema y nos exige que sea 2 años para el comité y 1 año para el comité de convivencia y 1 año para el comité COPAS. Las funciones, bueno, están definidas en la norma, tramitar todo lo que tenga que ver con acoso laboral, la parte confidencial individual, todo el proceso, promover compromisos mutuos para la, digamos, solución de controversias, planes de mejora, hacer seguimiento al cumplimiento. Cuando no se llegue a acuerdo entre las partes, pues ya sabemos que en caso de servidores públicos, pues se lleva la queja a la Procuraduría y en el sector privado, pues se le informará a la alta dirección y ya pues ahí se cerrará el caso y el trabajador, si no está conforme con el proceso, presentará la queja ante el inspector de trabajo. Miren, esto es muy importante, señores empleadores, porque es que con una queja que pone un trabajador por la razón que sea, da pie pues para que el ministerio obviamente, pues lo ideal es que a uno no lo tengan que visitar para que le encuentren lo que uno no quiere que le encuentren, pero pues eso sucede. A veces yo tengo un sistema de gestión y creo que lo tengo muy bien estructurado y todo, y me llegó una revisión del ministerio por una queja y pum, me encontraron que yo no tengo el acta de no sé qué, el acta de no sé cómo, y empiezan a revisarnos como esa minucia y encuentran un montón de cosas que no tengo y caramba, oiga, qué chévere, me dijo que no tengo y lo voy a arreglar y voy a hacer esto muy juicioso, pero el tema es que cuando el ministerio visita, pues ya hay sanciones, hay procesos que tienen que ver como con temas de multas y procesos sancionatorios muy delicados, entonces no esperen a que sea el ministerio como entidad sancionadora de vigilancia y control quien les diga, les encuentre las costuras que tienen mal hechas y entonces eso haga que generen inconvenientes internos, más bien ustedes internamente aprovechen a su COPAS o a sus comités legales para que les hagan como ese seguimiento, auditoría, revisión de esas costuras internas para que ustedes puedan tener mejora continua sin necesidad de llegar a un proceso sancionatorio establecido por el ministerio. Es importante que tengan en cuenta que el Comité de Convivencia Laboral debe hacer informes trimestrales sobre la gestión. Entonces, fíjense, ¿cada cuánto se deben reunir? ¿Qué nos dice la norma de las reuniones de los comités? Aquí. Entonces dice que el comité se conforma por 2 representantes y 2 trabajadores, ¿verdad? Y nos dice que debe tener unas competencias. Dice que se pueden elegir libremente y por un periodo de 2 años. ¿Qué nos dice adicional a eso? Que debe hacer una serie de funciones, pero si ustedes miran acá el periodo, ¿qué nos dice aquí el numeral 10 de la resolución 652? Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité. Significaría entonces que la norma me está estableciendo que yo debo hacer reuniones trimestrales como mínimo de este comité, ¿sí? Entonces digamos que ahí lo vamos ligando, la norma lo establece, comités, reuniones trimestrales, yo lo que hago es cumplir con mi escenario. Entonces fíjense que por eso, si el COPAS se reúne mensual, pues anualmente hay que renovarlo. El comité de convivencia, pues se reúne trimestral, entonces ya no sería anual, sino bianual y eso pues nos hace que sea muy dinámico el proceso y por eso la norma establece muy dinámicamente cada cuánto se reúne para optimizar el tiempo y los recursos de las compañías, ¿no? Mire que aquí nos dice el artículo 9 que el comité se debe reunir ordinariamente cada 3 meses. Entonces, es consecuente con lo que veíamos ahorita de los informes trimestrales y pues con todo el proceso que estamos viendo dentro de las funciones que tiene que cumplir con el artículo 6 para que el comité pueda funcionar dentro de la estructura legal. Siempre es importante que si existe obviamente una queja de acoso o se presenta una condición que requiera una reunión extraordinaria del comité, pues no hay que esperar al siguiente trimestre para hacerlo, hay que hacerlo inmediatamente, ¿no? Si nosotros analizamos todo el escenario que acabamos de ver, entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que era de lo que les había hablado la vez pasada.
¿Cómo puedo yo a través del COPAS establecer controles a cosas que de pronto no están muy claras en la normatividad? Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, en los tips que vamos a concluir hoy tenemos, el COPAS se reglamenta en la resolución 2013 y se define, digamos, como la participación del COPAS en el sistema dentro del decreto 1072. Nuestro comité de convivencia laboral se reglamenta mediante la resolución 652 y modificada por la 1356, cuyo comité es el encargado de recibir y dar trámite a las quejas de acoso laboral, de acuerdo a lo que establece la ley 1010 del 2016, que es la que establece el tema de acoso laboral en los centros de trabajo. Y un tip final es que los comités legales deben estar definidos dentro del reglamento de higiene y seguridad como mecanismo de control por la alta dirección. ¿Por qué? Porque la norma me dice en una de las obligaciones del 1072 que el comité, que el reglamento de higiene y seguridad debe contemplar todo el proceso de los comités y que la alta dirección debe darle informe al comité de COPAS y que los comités de convivencia laboral deben presentarle a la alta dirección los informes de las quejas de acoso laboral que no se hayan cerrado. O sea que todo esto se me vuelve como un círculo. En últimas, ¿cuál es la conclusión? Dentro de tu reglamento de higiene debes establecer el funcionamiento, conformación y funcionamiento de tus comités, y eso hace que se vuelva una obligación, además de que es legal dentro de la matriz, pues se vuelve una obligación del proceso directivo para que tú tengas un mejor apoyo de la gerencia en el proceso de desarrollo de estos comités. Entonces, si nosotros definimos aquí que los comités legales deben definirse dentro del reglamento de higiene y seguridad, divulgarse a los trabajadores y dar cumplimiento a las obligaciones, registrarse y conservarse durante 20 años todo lo que tiene que ver con las capacitaciones de comité COPAS y como todo este rollo, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa? Entonces vámonos aquí a un punto que les quiero mostrar. Bueno, ya cerramos nuestro reglamento, pues porque ya hicimos el ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice aquí la estructura? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y es, ¿cómo puedo hacer yo, en el caso del comité de convivencia, el tema de las pruebas de alcoholemia o el control de embriaguez en las obras? ¿Por qué lo estoy atando? Ustedes dirán, pero esta señora habla de comité de convivencia, comité de COPAS, el reglamento de higiene y ahora entonces va a decirme algo de embriaguez. ¿Por qué? Miren, porque siempre me gusta que estos talleres tengan un ejercicio práctico que ustedes puedan ir a aplicar en sus compañías. Resulta que en Colombia el tema de las pruebas de embriaguez, ¿sí? Están ligadas ¿a qué? A que no nos vamos a meter con el tema legal, ni que la jurisprudencia, ni la sentencia, ni si lo puedo echar y luego el señor me pone la queja y lo tengo que reintegrar. No, eso no lo vamos a tratar acá. Quiero es que lo veamos desde la perspectiva de cómo los comités legales nos pueden ayudar a tomar determinaciones sobre aspectos que no son muy claros en el esquema normativo o sobre el que tenemos dudas a nivel jurídico. ¿Qué pasa? El ministerio, digamos que da unas herramientas, que da unos lineamientos, pero en últimas, en Colombia, quien determina un estado de embriaguez está asociado a que debe ser un médico y en este caso, digamos que medicina legal, cuando son temas de estos de temas legales, de suspensión de conducción y todos estos rollos. Pero hablemos de las obras. Entonces, la norma o el estamento que dice el ministerio en la consulta que se le hace al ministerio cuando el ministerio se le pregunta, bueno, ¿se puede o no se puede hacer la prueba de alcoholemia dentro de mi obra? Entonces, el ministerio contesta, digamos, como cuál es el alcance, explica como todo el escenario, cuál es el antecedente jurídico, qué es estado de embriaguez, ¿cierto? Donde se define que es estado transitorio, alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales causadas por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de las actividades de riesgo. En ese orden de ideas, entonces yo tengo que empezar a determinar, bueno, pero sí la puedo hacer o no la puedo hacer. Entonces aquí el ministerio da una serie, digamos, como de lineamientos legales que te pueden ayudar a tomar una decisión en la compañía, ¿cierto? Pero al final lo que nos cita o lo que nos dice el ministerio es lo siguiente: para que un empleador pueda practicar prueba de alcoholemia o de sustancias psicoactivas a sus trabajadores, la misma que para su validez ha de ser practicada en condicionamientos específicos de la resolución tal, por medio de la cual se adopta tal, expedido por el Instituto de Medicina Legal, prueba que según se reglamenta debe ser practicada únicamente por un médico. Entonces ustedes van a decir, entonces yo en mis obras hago pruebas de alcoholemia, estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, o me están exigiendo, ¿qué hago? El ministerio es muy claro, ¿sí? El ministerio dice lo que está soportado en la norma. Discúlpenme, por favor.
Me pasó lo de los viejitos, me atoré con la salida. En ese orden de ideas, ¿qué hago yo entonces cuando no tengo un médico en mi compañía? Estamos hablando de una obra civil donde pues tenemos HCs, directores, pero médicos no tenemos. Y de aquí a que yo llame al médico, que venga, que me tome, que aplique el protocolo, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, dentro de la estructura del reglamento de higiene, del reglamento de trabajo y de todos estos comités, tú puedes establecer unos lineamientos que te permitan tener una herramienta para poder garantizar algo que es muy importante y es esto, que el artículo 11 de la Constitución Política Nacional, el derecho a la vida es inviolable y prima sobre cualquier esquema. Y si la Constitución es la Carta Magna del país, significa que eso está por encima de cualquier lineamiento establecido a nivel de normatividad. Entonces, si yo argumento que el hecho de no realizar una prueba puede poner en peligro la vida del trabajador y de los trabajadores que están ahí, prima siempre el derecho a la vida sobre el bien común, el bien privado, perdón, el goce y el disfrute, el libre personalidad, bla, 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 prima el derecho a la vida. Entonces tú lo debes establecer. ¿Y cómo lo puedes establecer? Dentro de tu política, dentro de tu reglamento de higiene, dentro de tu reglamento de trabajo, y le puedes hacer control y seguimiento a través de tu comité legal. Mira lo interesante que es amarrar toda la estructura y por eso siempre llegamos al ejercicio práctico. Además, el artículo 25 de la Constitución Política dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado. Significa que el Estado nos debe proteger a nosotros ese derecho al trabajo. Sin embargo, también dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, prima el bien común sobre el bien privado. Entonces, resulta que yo tengo una persona que llega bajo estado de embriaguez a mi obra a trabajar y no le da condiciones seguras, dignas ni justas a los otros trabajadores. Entonces, no estaría cumpliendo con este lineamiento. Entonces, bajo esta estructura, yo recomendaría o lo que practico dentro del ejercicio es, tengo claro que la normatividad me dice a mí que las pruebas de alcoholemia las debe practicar un médico, pero también tengo claridad que en mi obra no tengo un médico. Entonces, aplicando el esquema normativo de la Carta Magna que hay en Colombia, que es la Constitución, con estos dos artículos yo puedo desglosar todo un proceso que me permita garantizar el derecho a la vida y un derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, ¿lo defino en dónde? En el reglamento interno de trabajo, cómo puedes hacer todas las obligaciones, el control, todo lo que tiene que ver con alcoholemia, con sustancias psicoactivas, las pruebas, etcétera. También el reglamento interno de trabajo define las obligaciones y las sanciones que se pueden establecer a los trabajadores, porque si nosotros analizamos un ejercicio desde el comité paritario, yo puedo hacer vigilancia y supervisión sobre el cumplimiento de la normativa y de todos los esquemas legales del sistema de gestión. Significa entonces que yo a un trabajador, desde la misma entrevista de trabajo, desde la misma inducción y en las capacitaciones, empezaron a hacer aquí postventas, creo que en mi condominio, entonces perdónenme la bulla, pero bueno, creo que no es tan significativo. Debe dejarse claro cuáles son las reglas respecto al tema de alcohol, ¿cierto? Ahora, también tú puedes establecer dentro de tu esquema de sistema de gestión que los accidentes o incidentes de trabajo generados en estado de embriaguez durante el desarrollo de las actividades contratadas en horario laboral y en tus centros de trabajo tienen una condición de dolo, ¿cierto? Considerando que prima el bien común sobre el bien y el goce individual y considerando estos dos artículos, ¿verdad? Entonces, si yo te digo a ti desde la entrevista y desde la inducción que tú no puedes o que tú no debes y te hago todo un proceso de control, de capacitación y te doy todas las herramientas para que tú no llegues a mi trabajo o a mi proyecto bajo estado de embriaguez y aún así lo haces, aplicaría un principio de dolo dentro de mi sistema de gestión. Ojo que yo no estoy hablando de un tema jurídico, no quiero que de pronto nuestro ministerio se nos vaya a estresar o que algún asesor del ARL o que algún abogado se nos vaya a estresar. No, yo no quiero darles enfoque jurídico para que no nos vayamos aquí a superponer cosas jurídicas sobre cosas, criterios jurídicos sobre lo que está establecido en la norma, porque pues en la normatividad hay mucho de dónde cortar. Lo estoy enfocando a lo que exige mi reglamento de higiene, a lo que exige mi política, a lo que exige mi reglamento de trabajo y a lo que yo establezco en mi sistema de gestión. Y si yo establezco en mi sistema de gestión que es una condición de dolo, se lo debo informar al trabajador para que cuando le llegara a pasar no me pueda decir que yo no se lo di. Esa es como la estructura a la que queremos enfocarnos.
poder nosotros documentar todo lo relacionado a cumplir con estos dos principios establecidos en la Constitución, además del 1072, de la 0312, del 1295 y de toda la normatividad que tenemos en sistemas de gestión de seguridad en el trabajo. Por eso lo ligamos como en el ejercicio práctico que desde el COPAS sí se puede hacer seguimiento al cumplimiento de la política porque la norma lo pide, lo exige. Y dice también que el COPAS puede verificar o hacer seguimiento a que la empresa cumpla con lo establecido por el ministerio, como la caja de herramientas, la revisión gerencial, índices de accidentalidad, incidentes que estén relacionados con el consumo de alcohol en este caso. No estamos haciendo con sustancias psicoactivas, pero solamente queremos enfocarnos al alcohol por el ejercicio que estamos haciendo del COPAS. Entonces ustedes dirán, oiga, qué interesante, ¿y al final qué? ¿Puedo o no puedo hacer las pruebas de alcohol en la empresa? Pues dentro de mi estructura, la recomendación, ¿cuál es? Las pruebas de alcoholemia en obra deben tener un consentimiento estructurado, ¿sí? Y soportado ¿en qué? En las políticas del sistema, en el reglamento interno de trabajo, en el reglamento de higiene, en tus políticas o lineamientos de los comités de convivencia laboral, en el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, y todo debe estar enmarcado en los lineamientos de la prevención de incidentes y accidentes de trabajo, bajo el esquema, bajo los temas de embriaguez, prevaleciendo siempre estas dos condiciones de la Constitución política, pero como el ministerio me dice a mí que solo lo puede hacer un médico y lo reglamenta el protocolo de la resolución tal del Instituto de Medicina Forense, pues entonces ¿yo qué hago? Me voy a Medicina Forense y digo a ver qué es lo que me va a apoyar. Entonces, ¿qué digo yo en mi lineamiento? Todo esto ligado a los lineamientos de medicina legal y lo establezco. Y los lineamientos de medicina legal están establecidos aquí. Entonces dice que medicina legal nos puede a nosotros dar capacitaciones o que existen unas entidades autorizadas por medicina legal, como ven ustedes este listado, para dar las capacitaciones para que tú puedas hacer ¿qué? Manejo de alcosensores. Entonces, si hacemos todo el ejercicio que acabamos de hacer, significa entonces que yo, desde mi comité paritario de seguridad en el trabajo y desde mi comité de convivencia laboral establecido dentro del reglamento de higiene y con todo lo que contemplan mis políticas y lineamientos del sistema de gestión y mi matriz legal, partiendo de la Constitución Política, artículo 11 y artículo 11 y artículos, me fue para no decir cosas que no son, artículo 11 y artículo 25, entonces yo defino hacer en mi obra pruebas de alcoholemia bajo estos lineamientos. Y defino todo dentro de un consentimiento informado, que es el documento que tenemos acá, que es un documento que se estructura bajo estos lineamientos y que menciona toda esta estructura y que puedo tomarle la firma, nombre completo, la identificación al trabajador como tal, pero esto no funciona, o sea, este consentimiento informado, tomándole la muestra de alcoholemia, no funciona si yo no aplico estos lineamientos, porque ahí sí nos puede aplicar temas jurídicos complejos, esos de pronto vacíos que a veces hay en las normas y que nos enredan un poquito la vida a nosotros en seguridad y en el trabajo. Entonces, la recomendación es, tú tienes que demostrar que hiciste todo lo necesario para evitar que ese trabajador se accidentara o generara un accidente por estar en estado de embriaguez. Y eso está asociado a esto. Capacitaciones desde la misma inducción, desde la entrevista, en las inspecciones, el consentimiento, los lineamientos que da el ministerio, la caja de herramientas, tu COPAS, tu seguimiento, tus inspecciones, tus reuniones del comité de convivencia laboral y todo lo debes dejar documentado. Así, en el momento en que suceda algo, tú desde el comité legal o desde tu reglamento interno de todos estos temas que estamos hablando, puedes demostrar que actuaste en buena fe por mantener el principio del derecho a la vida y el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas y todo el esquema de cumplimiento legal de tu marco normativo en tu sistema de gestión. Eso significaría que al tenerlo documentado y soportado, es mucho más fácil demostrarle a la entidad que hace control y seguimiento, que es el ministerio, que aunque no hay un lineamiento establecido claro de que tú no, que hay un lineamiento establecido de que debe ser un médico el que tome la prueba, tú no tienes un médico en tu obra, pero tú debes garantizar el derecho a la vida, un trabajo digno, no sé qué, aplica los lineamientos de medicina legal, haces el consentimiento, la persona que toma la muestra hace el curso
¿cierto? Para el manejo de alcosensores, mantienes el equipo calibrado, haces capacitaciones, inspecciones. Dime con eso, y si hay algún abogado en la sala, dime tú por chat interno, si con todo esto que estamos haciendo no estaríamos dando cumplimiento a todo un esquema de ¿qué? Derecho a la vida y derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas y cumplimiento de lo que nos pide nuestro sistema de gestión. Todo debidamente soportado. No es que venga, párese ahí, sópleme acá este alcoholímetro y no, está con tufo para afuera. No, hay que hacer todo un procedimiento y soportarlo, y eso garantizaría que nosotros podamos hacer un ejercicio práctico desde nuestro COPAS, Comité de Convivencia, nuestro reglamento, a un ejercicio tan álgido como tan sensible como son las pruebas de alcoholemia en obra. Entonces, ya hicimos nuestro ejercicio, aquí están los lineamientos, entonces cumplimos nuestro objetivo, que era dar cumplimiento a las obligaciones. El comité está obligado, los comités están obligados a hacer seguimiento y control a las medidas establecidas dentro del control de riesgos. Y uno de los controles de riesgo son las pruebas de alcoholemia. Por lo tanto, mi comité o mis comités legales pueden ser la herramienta con la que yo puedo demostrar gestión para garantizar que no voy a tener accidentes o incidentes de trabajo por causa de personas que hayan entrado al proyecto en estado de embriaguez. Entonces, hicimos nuestro ejercicio. Espero que les haya gustado. Es un tema muy denso, yo lo sé, muy denso, pero bueno, traté de hacerlo lo más dinámico posible, y con el ejercicio de la alcoholemia me pareció bastante interesante porque es una forma de utilizar las herramientas que nos da la misma ley para poder cumplir esa misma ley y poder blindar nuestra compañía y proteger a nuestros trabajadores y pues a ustedes que cuiden mucho su licencia en seguridad en el trabajo. Entonces, pues Lina, creo que estoy con el tiempo, sí, bien. No sé si haya preguntas o inquietudes, pues bienvenido sea, y ojalá que sean muy enfocadas al tema para que todos podamos retroalimentarnos. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias por este tema de interés y por supuesto vamos a responder algunas preguntas de nuestros asistentes. Ingeniera, ¿los miembros del COPAS pueden ser los mismos miembros del Comité de Convivencia Laboral? Mira, pues, qué pregunta tan chévere. Bueno, la norma no te dice a ti que no. Entonces, tú lo puedes establecer siempre y cuando se cumpla con los lineamientos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o un comité de convivencia laboral de una empresa, significaría que dice representante de los trabajadores y representante de la empresa. Entonces, pues eso significaría que deben ser empleados de la compañía. Entonces, yo no puedo nombrar como representante de los comités a la hermana de mi tía que viene y aquí ayuda de vez en cuando y eso, pues esa persona no podría porque no está dentro de ese marco del sistema de gestión, así fuese un proveedor, por decirlo así. Entonces, la norma no te dice que no, y si quieres optimizarlo como para que de pronto no, es que hay reunión de COPAS y de comité, bueno, vamos a hacer los mismos, pero pues eso dependerá de qué, de las convocatorias, de las elecciones y de las competencias, como lo veíamos aquí en el caso del comité de convivencia, que sí nos habla de unas competencias, por acá estaba, de unas competencias acá que debe tener los integrantes. Entonces, puede que los mismos integrantes del comité paritario no tengan las competencias del comité de convivencia laboral, pero eso no significa que no se pueda. O sea, la norma no lo limita, entonces no habría ningún inconveniente, solo que lo debes controlar muy bien. Perfecto, ingeniera. Ingeniera, ¿qué pasa si revisando esta conferencia me doy cuenta que no estoy cumpliendo con el 100% de mis obligaciones como empleador referente a los comités legales? Buen punto. Y créeme que si aquí hay 700, 1000, 2000 asistentes, 300 personas, los que estén acá, creo que esa es la pregunta en común. Miércoles, todo esto que me dijeron en esta conferencia, y yo no hago eso en los 5 años, y yo no me reúno, yo no hago informe trimestral del comité, yo no sé qué. Entonces empiezan a analizar, pero vea, qué chévere que esto es lo que hacemos desde Positiva. Que lo que no estemos haciendo, venga, le digo para que usted lo empiece a hacer. No significa que el que no lo haya estado haciendo y ahora lo empezó a hacer, no significa que en caso de un seguimiento del ministerio, no, como ya lo empecé a hacer, entonces no pasa nada de aquí para atrás. No, el ministerio desde que empieza a regir la normatividad, por ejemplo, la 23 del 86, pues tendrás que demostrar que del 86 has tenido como todo este proceso, pero supongamos que no lo tienes. Hombre, pues hay que generar ¿qué? Gestión y empezar a hacerlo para generar los atenuantes de los que habla la norma en sanciones y
las sanciones que establezcan las entidades de control. Entonces, oiga, yo no lo estaba haciendo así, pero lo hacía así, ya lo empecé a hacer así, entonces eso hace que se generen atenuantes y pues bueno, eso hace que Positiva haga este tipo de cosas para que a través de estas conferencias y de estos ejercicios muy dinámicos nos demos cuenta en qué estamos fallando o qué debemos mejorar, cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades de mejora y nuestras fortalezas, toda esta estructura chévere que ahora estamos metidos en todos estos rollos de DOFA y de mejora continua y de sistemas de gestión y PHBA y todo el rollo, para que lo que no estés haciendo, bueno, empezamos a hacerlo y empezar a hacerlo bien o mejorarlo o ajustarlo para que en el camino podamos desarrollar. Significa que, bueno, qué buena oportunidad para que empecemos a hacerlo bien. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Inge, ¿puedo desde el COPAS establecer controles de embriaguez en la obra? Ok, entonces asumo que es como enfocado a la parte final. Entonces, recuerden que el comité paritario y el comité de convivencia y estos comités son comités legales, o sea, la ley los exige. Y están involucrados dentro del reglamento de higiene, que también es un esquema legal, o sea, eso está más legalizado que un berraco, pues. Entonces, ¿qué significa? Que como no tengo claridad de si hago o no hago, porque el ministerio me dice en unos lineamientos que solo puede hacer un médico, pero digamos que hay unas opciones que da medicina legal para capacitación y todo. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? No es que voy a decirle al ministerio, no, a mí no me importa lo que usted diga, yo voy a hacer esto. No, lo que podemos hacer es organizar con todas las herramientas que nos da la ley y con mi sistema de gestión dentro de mi criterio como compañía y establecer los controles que objetivamente el comité paritario sí puede hacer seguimiento, porque una de las funciones del comité, como lo veíamos dentro del comité paritario acá, es que el comité paritario debe establecer mejora continua, que eso es seguimiento, que lo que preguntaban ahorita, oiga, ¿puedo mejorar? Entonces ahora su COPAS se puede reunir y decir, oiga, no estábamos haciendo esto, empecemos a hacerlo, ¡pum!, estamos cumpliendo con esto. El COPAS también debe participar en la investigación de accidentes e incidentes. ¿Qué pasa si la investigación arroja que fue porque la persona estaba en estado de embriaguez? Entonces, ¡pum!, ahí hay que hacer seguimiento por parte del COPAS. Los resultados de la revisión de la alta dirección me indican a mí que la gente se está presentando a las obras con altos estados de embriaguez y todos estos rollos. El comité debe estar enterado y debe hacer seguimiento. Entonces, fíjense que la norma misma me define a mí que el comité sí puede hacer control y seguimiento. Miren, por ejemplo, lo que nos dice el artículo 24611, que el programa de capacitación debe contar con la participación del COPAS. Entonces, ahí el COPAS debe garantizar que se hagan todas las capacitaciones necesarias desde la entrevista y la inducción para enfocar el control de embriaguez en las obras. Entonces, fíjense que sí, desde mi COPAS, yo puedo hacer control y seguimiento a todo lo que tenga que ver con los temas de embriaguez, asociado a lo que dijimos ahorita como esas herramientas que teníamos, a la capacitación de medicina legal, a cumplir con el formulario, voy a mostrarles acá una cosa muy sencilla, que es lo que nos muestra a nosotros medicina legal, por ejemplo, en la página web que les acabé de hacer, demostrar que es la medición indirecta de alcoholemia. Entonces, en esta resolución, que es la 1844, nos da, digamos, como el manual de cómo se pueden hacer esas pruebas, esos lineamientos, y esto lo puede documentar el sistema de gestión y que se haga seguimiento a través del COPAS para que pueda ser funcional y legalmente tú como compañía estés blindado. Entonces, pues sí, lo diría que sí. Perfecto. Bueno, ingeniera Erika, muchas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy, esta semana, con estos temas tan importantes para todos nuestros asistentes. Y bueno, esperamos entonces verte en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que el tema haya sido de su interés. Igual todos los documentos que están aquí relacionados se los enviamos a Lina para que se carguen ahí en Posipedia y pues ustedes puedan tener acceso a la información. Y pues muchas gracias por la confianza, muchas gracias por creer en este proceso y en este proyecto que tenemos con Positiva. Y bueno, feliz día para todos, feliz fin de semana y bueno, cuídense mucho. Claro que sí, ingeniera. Por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web quedan colgados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. A todos que tengan un feliz almuerzo, por supuesto, una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19.
Disposición final de elementos de protección personal. ¿Sabías que el COVID-19 es un virus que logra sobrevivir sobre los materiales por un tiempo prolongado así? Cartón, papel, 24 horas. Cobre, 4 horas. Guantes, 8 horas. Acero inoxidable, 72 horas. Plástico, 72 horas. Por favor, tenga en cuenta, cuando usas intermitentemente el tapabocas, evita guardarlo en el bolsillo del saco, chaqueta, pantalón o camisa. No lave su tapabocas para reutilizarlo. Recuerde desecharlo y utilizar uno nuevo. No comparta su tapabocas. En estos momentos de pandemia del COVID-19, es necesario el compromiso de la ciudadanía frente a la gestión de sus residuos. Se debe tomar conciencia de la importancia de separar correctamente los residuos en la fuente, depositando el material aprovechable no contaminado en recipientes independientes para su posterior entrega a los recicladores de oficio. Los elementos potencialmente infectados deberán mantenerse separados de los demás residuos y presentarse en bolsa bien cerrada a las personas prestadoras del servicio de aseo. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.